Muy buen día, amigos. Nuevamente bienvenidos a CREE. Seguimos con la segunda parte de la entrevista que habíamos comenzado con Marcelino Ramírez la semana pasada y que tratábamos el tema del camino de regreso al Padre. ¿Qué nos espera después de este plano físico en el cual estamos existiendo actualmente? En el programa anterior, voy a hacer un muy breve resumen, pues Marcelino nos explicaba que de acuerdo al libro de Urantia, una vez que la persona fallece, es resucitada, también se puede usar si se quiere el término reensamblada, es resucitada en el primer mundo de estancia o el primer cielo, quizás si lo tomamos de acuerdo a los evangelios o a la narración de Juan en el Apocalipsis. Y ahí se nos otorga un cuerpo nuevo. Ahora, nosotros como seres humanos llegamos a ese primer mundo de estancia con una cantidad de defectos en nuestra personalidad e incluso pueden haber defectos físicos que se corrigen con ese nuevo cuerpo. Pero los más importantes, que es lo que realmente llevamos de este mundo, es nuestra personalidad, son nuestros recuerdos. Y ahí se busca la forma de que para poder seguir ese camino espiritual, comencemos por corregir esa cantidad de imperfecciones que traemos con nosotros. A partir de ahí sigue, de acuerdo al libro de Urantia y según nos va a explicar Marcelino, sigue un largo camino hacia el Padre. No llegamos a Dios de una sola vez. Bien. Marcelino, por favor, bueno, continúa tú con la narración y explícanos, bueno, qué es lo que ocurre en ese primer mundo de estancia y a partir de ahí cuál es el camino que sigue el alma humana. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Fernando. Gracias. Un gran abrazo para ti y quienes te rodean y para todas las personas que nos están viendo y escuchando. Sí, efectivamente, una vez que nosotros somos despertados en el primer mundo de estancia, es decir, existe, y es interesante esta parte que quizás no la comentamos la semana pasada, que cuando la persona fallece, en el momento que fallece, queda en una absoluta inconsciencia, una absoluta inconsciencia. Una vez que el ser se dispone a Dios, va a adquirir niveles, va a tener niveles bajos, niveles medios y niveles más elevados. Hay 7 círculos psíquicos que inclusive podemos comentar en un futuro de esos niveles, 7 niveles del logro de la mente y del alma. Entonces, creo que comentamos algo sobre los que están en los niveles bajos, pues resucitan al final de las etapas planetarias, en grandes masas. Comentamos algo ¿No? sobre ese tema y tú Sí, aclaraste que dependiendo del nivel de espiritualidad de la persona en este mundo, pues resucitas o a las 36 horas o en resurrecciones milenarias o en resurrecciones de fin de una era y que han habido 3 o 4 excelente. de eras. Tres elecciones, 3 dispensaciones o juicios finales, es decir, en el planeta, de fin de era, sí, de fin de juicio final, pues. Sí, y entonces, ok, Fernando, exactamente. Una vez que la persona fallece, queda en un lapso de inconsciencia y en el momento en que llega al primer mundo de estancia o en el momento en que se le permite resucitar en el primer mundo de estancia, se prepara un cuerpo morontial, es decir, hay un cuerpo morontial recién fabricado, morontial producto de que está entre el espíritu y la materia. Y ese cuerpo recién fabricado, dependiendo del nivel en que falleció el ser humano, entonces es reensamblado, ¿no? Y en ese momento el serafín guardián está presente y devuelve los factores del alma, porque él absorbe el alma y mantiene el alma en resguardo, pues, tipo banco, un fideicomiso. Y llega el fragmento divino del Padre, el divino ajustador, y penetra en la mente de ese ser. Y ese ser despierta, ¿no? Y entonces, efectivamente, uno de los primeros trabajos que se va a hacer allí, pues ser asistente del ángel de la guarda. Uno ve al ángel de la guarda cara a cara y va a tener muchas otras actividades. Existen personas o seres celestiales que le dan a uno la bienvenida y efectivamente puede uno ver
o contactarse con seres familiares o conocidos que ya hayan resucitado previamente, ¿no? Pienso yo que también se verán en el momento, porque si hay una resurrección colectiva, pues veremos también algunos amigos y familiares directamente. ¿Qué tipo Y de sí actividades, recuerdo que te comentaba. qué tipo de actividades, de acuerdo al libro Durantia, se realizan en este tipo de mundos de estancia, cuando el ser humano es resucitado? La idea general es que uno llega al cielo es a descansar y a pasarla bien, pero creo que no es así, ¿verdad? No, no, no. Por supuesto, hay una enorme diferencia. Dicen los reveladores que si uno fuera de un mundo más normal, sin tantas turbulencias como lo es Urantia, pues uno pues solamente le presionara el cuerpo, que es muy distinto, eso sería el impacto mayor, ¿no? Pero que efectivamente como uno va de un mundo tan turbulento como Urantia, que el impacto es impresionante, es enormemente impactante la resurrección, ¿no? De tal punto que dice en la página 533, creo que comenté algo de eso, Sí. que durante toda la eternidad jamás olvidaréis las profundas impresiones que recibiréis, dicen ellos, durante una mañana de resurrección. Sí, iba a haber un impacto muy interesante, sí, pero las actividades son variadas. Una de las, ya comentamos que una de las actividades son el ser asistente, ayudante del ángel de la guarda. Pero dicen los reveladores que en los mundos de estancia y todo este proceso, generalmente las actividades tienen mucho que ver con el hecho de poder pasar a otros todo lo que uno ha aprendido. Dicen que uno siempre va como profesor, aprendiz, alumno, maestro, ¿no? El momento que uno le enseñan algo, uno tiene que enseñarlo a la persona que está por debajo, así como el que está por encima le enseña a uno lo que aprendió. Y dicen ellos que efectivamente se le asigna, por ejemplo, a Fernando, por ejemplo, se le va a asignar una tarea. Aquí está esta tarea, Fernando, y debes hacer esto, esto y esto. Y aquí está fulano y sutano, que son seres expertos en ayudarte, para que te ayuden, pero debes hacerla tú. O sea, ellos te van a indicar todas las posibilidades de cómo hacerlo, pero debes hacerlo tú. Entonces, ese tipo de actividades pues son las que van a comenzar allá. Allá no hay tiempo para decir, no, dejo para mañana, no. Debes hacer lo que se te asigna, porque efectivamente hay una interesantísima forma de capacitación. Incluso dicen ellos que existe una cantidad de deficiencias. Dice que son tantas y tantas las deficiencias del ser humano con el cual llega a este primer mundo de estancia, que las enteras actividades del primer mundo de estancia son dedicadas exclusivamente a superar todas aquellas deficiencias que tú comentaste físicas, son biológicas, emocionales, mentales y espirituales. En la página 552, que valdría la pena leer ese pedacito muy rápido, 552, vamos, aquí lo tengo en el libro, perdón, disculpe, 551 dice, aquellas cosas que podrías haber aprendido en la tierra, pero no aprendiste, deben ser adquiridas bajo el tutelaje de estos maestros fieles y pacientes. Son maestros, los maestros del mundo de estancia son querubines y sanubines, que son los niveles más, los últimos niveles angélicos, después de los serafines, y ellos se transforman en maestros de los mundos de estancia. Y continúo leyendo diciendo, no existen caminos reales, atajos ni senderos fáciles al paraíso. Sean cuales fueren las variaciones de cada itinerario, debes aprender las lecciones de una esfera, es decir, de un mundo, antes de proceder a la siguiente esfera. Parece Por que, lo menos esto es... parece que no se ¿Perdón? trata de ninguna, ¿Perdón? parece que no se trata de ninguna actividad que pueda generar trauma en la persona, sino que todas están destinadas al desarrollo espiritual de ese ser y a su crecimiento personal. Ahora, Excelente, excelente. Para terminar el párrafo, estimado Fernando, dice, y esto es así una vez que abandonas el mundo de la natalidad, dice. El siguiente párrafo dice, uno de los propósitos de la carrera morontial es efectuar la erradicación permanente de los vestigios animales. Cuando dice vestigios animales, dice
Es la herencia animal que uno recibe al nacer, porque venimos de origen animal, dice. Uno de los propósitos de la carrera morontial es efectuar la erradicación de los vestigios animales en los sobrevivientes mortales, tales como la postergación, la ambigüedad, la falta de sinceridad, el evitar los problemas, la injusticia, la búsqueda de lo fácil. La vida en los mundos de estancia enseña muy pronto a los jóvenes pupilos morontiales que posponer no significa en ningún sentido evitar. Después de la vida en la carne ya no se dispone de tiempo como técnica para evitar situaciones o evadir obligaciones desagradables. Eso está en el documento 48, página 551. Muy interesante esa narración que hace el libro de Urantia y además muy instructiva. Pero volviendo entonces, digamos, a la idea original de esta entrevista. ¿Cuánto tiempo más o menos? O sea, entiendo que el tiempo no transcurre de igual manera en un plano espiritual, en un plano físico en el que estamos, en el tipo de universo en el que estamos. Pero esa persona tiene que transcurrir en un primer mundo de estancia y después pasa a otra serie de mundos de estancia. ¿Y qué pasa con su cuerpo morontial? ¿Cuándo ese cuerpo morontial pasa a ser un cuerpo espiritual? ¿Y qué es lo que permite que pases de una forma casi física a una forma espiritual? Háblanos del tema. Una vez que la persona está capacitada o tiene el nivel determinado en el primer mundo de estancia, ¿no? Porque existen algunos casos, hermano, como el que yo supongo, o sea, Marcelino, mi persona, supone que el apóstol Pablo muy probablemente tenía nivel de mundo de estancia. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios expresa: yo no sé si en cuerpo o fuera del cuerpo, pero fui arrebatado. Bueno, él habla de un hombre que conoció hace 14 años. Dice que fue arrebatado al tercer mundo y vio cosas, al tercer cielo, y vio cosas que no se pueden describir con palabras. Entonces, en algunos casos hay niveles elevados, entonces solamente va a permanecer 10 días en el primer mundo de estancia. En ese sentido, pasa al segundo mundo de estancia y permanece 10 días para conocer y pasa al tercer mundo de estancia. En mi opinión, es una opinión mía personal, el apóstol Pablo muy probablemente el nivel en que él se quedó para seguir la capacitación fue en el tercer mundo de estancia. Pero en muchos otros casos, la persona no tiene sino el nivel del primer mundo de estancia, no tiene un nivel mayor, ¿no? Y entonces ahí se está, una vez que se capacita en el primer mundo de estancia y llega a la posibilidad de pasar al segundo mundo de estancia, el ser entra en un completo grado de inconsciencia. Es una inconsciencia similar a la muerte, pero la diferencia fundamental es que el divino ajustador o el fragmento divino que está en el Padre y que aquí en el cuerpo físico le abandonó al fallecer, allá no le abandona, allá permanece el ajustador, pero el humano pierde la conciencia y resucita o se reensambla en el segundo mundo de estancia con un nuevo cuerpo morontial, un segundo cuerpo morontial. Y experimenta allí, con ese segundo cuerpo morontial ya más elevado, una cantidad de capacitaciones que le permiten avanzar y corregir una cantidad de aspectos que todavía tiene que corregir, porque en los 7 mundos de estancia lo que se da es la unificación de la personalidad morontial. ¿Qué quiere decir la unificación? Que vaya limpiándose todo tipo de marca de la bestia. ¿Qué quiere decir marca de la bestia? Lo que en el Apocalipsis aparece como la herencia de alguna manera animal, aquello que es negativo. Inclusive el apóstol Juan vio a aquellos que habían triunfado sobre esa marca de la bestia. Y muchas personas se piensan que es un anticristo, que es un ser monstruoso, que tal, que va a aparecer en el planeta. No, es simplemente las herencias animales que tenemos y efectivamente eso hay que erradicarlo, hay que limpiarlo. Y cuando ya se limpia la última de estas marcas, la última de estas herencias egoístas de cada ser humano, el ser humano se fusiona, el alma humana y la mente humana se fusiona con el fragmento divino, el divino ajustador del pensamiento que está en la mente de todo ser humano normal, de mente normal, todo, sean buenos o sean malos. Y entonces se fusiona. Generalmente esta fusión o puede ocurrir en el planeta, en casos muy especiales como pasó en Enoch y en Elías, y a los niveles que llegó Jesús, pero generalmente ocurre, dicen ellos, por lo general en el quinto o sexto mundo de estancia ocurren estas fusiones. Entonces, el ser humano se capacita, dime. Marcelino, cada vez que el ser humano
va capacitándose en cada uno de esos mundos de estancia y pasa por un proceso de volver a dormir, perdonen el término que estoy usando, y se le da un nuevo cuerpo. ¿No se te parece un poco a la narración en las muchas religiones orientales con relación a la reencarnación? ¿No te parece que quizás esas religiones orientales, este tipo de enseñanzas que creo que las dio hace muchos siglos atrás Melquisedec, y a partir de ahí surgió una corriente espiritual y filosófica importante que influyó en la mayoría de las religiones del mundo? ¿No te parece que tiene algo que ver con eso? Sí, es posible que tenga alguna conexión, sí, indiscutiblemente, pero recuerden que el hecho de la reencarnación, pues ellos dicen que vuelve a tomar un cuerpo físico y no se da exactamente la resurrección tal como se cree en el mundo cristiano, porque se piensa que el cuerpo se va a recuperar de la tumba o de donde esté, pero tampoco se da la reencarnación. Ese aspecto que tú tocaste es interesante, y sería para un tema de una entrevista posterior, valdría la pena tocarlo, que es el hecho de que, aunque no se da la reencarnación tal como se piensa en las tendencias budistas, hindúes, orientales, incluso algunas que se mezclan con la cristiandad, pues sí, el fragmento divino, el divino ajustador que está dentro de la mente humana, sí tiene experiencias previas. Sí, Vale. pero efectivamente el alma no ha tenido nunca un cuerpo físico, ni tampoco va a tener otro cuerpo físico. De manera pues de que sí, el divino ajustador, el fragmento divino, sí ha vivido en otras mentes y en otras almas por varias explicaciones. Una de ellas pues es efectivamente el hecho de que en un mundo determinado del universo local, vivió, o del universo en general, del superuniverso, vivió el fragmento divino que está en la mente de Fernando en otro ser humano. Pero se extinguió ese ser humano y el fragmento vino a un niño llamado Fernando. Esa es una de las causas. Y otra de las causas es producto de que existen mundos donde no se van a fusionar las criaturas humanas con el Padre o con el ajustador, sino con la parte de la Madre, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es decir, el complemento del Hijo Creador que se encarnó en Jesús, en nuestro caso. Vale. Y entonces en esos mundos, los ajustadores vírgenes llegan y toman las mentes de esos mundos, y cuando esos humanos mueren, van y se conectan con el Espíritu Santo, con la Madre. Y efectivamente, esos ajustadores ya con experiencia vienen a un niño llamado Fernando, llamado Marcelino. Por eso todos, prácticamente todos los ajustadores que están dentro de Urantia, o que llegan a Urantia en todos los seres humanos, los niños y las niñas, tienen experiencia previa. Pero el alma no, el alma siempre va a continuar con distintos cuerpos, tanto morontiales como, tal como tú comentaste al principio, vamos a tener también muchos cuerpos espirituales. Mira, Dime, Fernando. muy bien. Ese tema es interesantísimo y me encantaría desarrollarlo de verdad para una nueva entrevista. Pero ¿Cómo no? siguiendo entonces con el programa de hoy. Transcurres en estos 7 mundos de estancia, según entiendo que es así, y luego pasas de ahí a la capital del sistema, según nos indica el libro de Urantia. Es Jerusalén, tengo entendido, o me estoy adelantando en algo. ¿Y qué pasa a partir de ahí? ¿Cómo no, Fernando? Entonces, una vez que estamos en estos primeros mundos, primero, segundo, tercer mundo, una vez que ya se tenga ciertas capacidades, se prepara ese ser cada vez más elevado, cada vez con una comprensión, con un discernimiento cósmico mucho mayor, con una determinada disposición a ejecutar todo lo que ha aprendido, lo que ha comprendido, y el alma se eleva y la mente se eleva a niveles mayores. Entonces, una vez que el ser humano, bien sea en el quinto, bien sea en el sexto mundo, o quizás antes, como comentamos, llega a esos niveles máximos de limpieza de todas esas herencias egoístas, esas herencias animales que le he comentado, que se llaman en el Apocalipsis la marca de la bestia, efectivamente se produce la fusión. El alma humana, la mente humana, se fusiona con el ajustador divino, con el fragmento divino del Padre. Y una vez que se fusione, ya ese ser obtiene la salvación eterna. Es bueno comprender
que no es la salvación cuando se resucita. La salvación, la resurrección simplemente es una oportunidad que se le da para continuar trabajando esa limpieza. La verdadera salvación eterna se obtiene cuando se fusiona el alma y la mente evolucionada, avanzada, perfeccionada en estos primeros niveles, se fusiona con el divino ajustador. Ya Fernando, ya Pedro, ya Juana, ya Luisa son eternos en ese momento. Entonces, esa fusión, dicen ellos, que se produce por lo general en el mundo número 5, en el mundo número 6, sexto o quinto mundo de estancia. Y se termina de capacitar en el séptimo mundo de estancia. En cada mundo se obtiene un nuevo cuerpo morontial más elevado. De manera que cuando se está en el séptimo mundo ya se ha obtenido 7 cuerpos. Cuando se pasa a la capital, recordemos, y esto es algo que es bueno tocarlo, Fernando, porque dice en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, dice Jesús: no se turbe vuestro corazón, vosotros creéis en Dios, debed creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Iré pues a preparar lugar para vosotros y por supuesto las mujeres para vosotras, para que donde yo estoy también vosotros y por supuesto vosotras estéis, dice Jesús. Esas moradas tienen que ver con todos estos mundos, pero fundamentalmente con estos primeros mundos de estancia. Entonces, cuando uno va a un grupo de mundos, es decir, uno va a una gran capital, que es un mundo glorioso que tiene un tamaño más o menos como 100 veces el tamaño de la Tierra, de nuestra Urantia, y está rodeado por 7 mundos de transición, que son como 10 veces el tamaño de Urantia, es un mundo glorioso también. Cada uno de esos 7 mundos de transición está rodeado por 7 subsatélites, que son como una vez el tamaño de Urantia, el tamaño de nuestra Tierra. Entonces, uno va a llegar a uno de esos subsatélites, a uno de esos mundos menores, que son los mundos de estancia. Los mundos de estancia están rodeando a un mundo de transición que se llama el mundo de los finalistas, es el mundo número 1. Entonces, en el centro de estos 56 mundos en total, ¿no? 56 mundos en total, se encuentra la gran capital que se llama Jerusalén, ¿no? Se llama Jerusalén. Y cuando ya uno está en el séptimo mundo de estancia, efectivamente se le permite la entrada a Jerusalén, se le permite la ciudadanía de Jerusalén y va a obtener un 8º cuerpo morontial. Es algo muy interesante porque cuando uno está en el primer mundo de estancia se le permite la visita al primer mundo de transición o al mundo de los finalistas. En el mundo de los finalistas existen unas guarderías infantiles. Cuando los niños mueren muy pequeños, que de momento no tienen su primera decisión moral. Sí, esta era una pregunta que te quería hacer y menos mal que tocaste el tema. Como bien explicaste ya en la primera parte del programa, dices que el ajustador de pensamiento, esa chispa divina que nos acompaña en nuestra mente durante toda nuestra existencia, llega a nosotros alrededor de los 4 años y medio, 5 años y tanto, ¿no? Cuando somos capaces de tomar nuestra primera decisión moral. Pero ¿qué pasa con los niños pequeños que fallecen al nacer o en muy pocos años de vida? ¿Cuál es la situación? Y háblanos de eso. Sí, los niños pequeños, cuando mueren sin tomar una decisión definitiva de elegir una tendencia del ego, de elegir la tendencia del espíritu, la tendencia de Dios, pues ellos forman parte de los papás humanos, forman parte de los papás biológicos, la mamá y el papá. Y dicen ellos que en el momento que se despierta en el primer mundo de estancia, bien sea el papá o la mamá biológico, ese niño es despertado, para darle una oportunidad, es despertado en el primer mundo de transición, que es el mundo de los finalistas. El mundo que está en el centro de los 7 mundos de estancia. Los 7 mundos de estancia rodean al mundo de transición número 1, que es el mundo de los finalistas. Y allá hay guarderías infantiles. Por ejemplo, si Fernando fue sacerdote, por ejemplo, católico, y no se casó nunca, no tuvo hijos, no tuvo experiencia de hijo, allí tiene que tener la experiencia de papá. No puede llegar Fernando al Padre Universal o Marcelino al Padre Universal sin la experiencia de ser papá, de haber criado un hijo. Entonces, ayuda a criar a esos niños que resucitan, sean de otro papá, sean de otra mamá. Entonces,
ahí se completa la experiencia de crianza. Dicen ellos que también se puede practicar con la experiencia de crianza en la capital del sistema, con en Jerusalén, con los hijos descendientes de los Adanes y las Evas, ¿no? Dice que, que uno de los acontecimientos más emocionantes y más extraordinarios es cuando los papás biológicos se encuentran con sus hijos, ¿no? Y en algunos casos se les permiten ayudar a criarlos allá, continuar. En algunos casos, cuando les falta el nivel de capacitación, se les permite ayudar a criarlos. Dice que cuando se encuentran esos hijos con esos papás, dicen que las emociones son esplendorosas, son impactantes. ¿Qué ibas a decir, Fernando? No, no, que es una belleza de experiencia el tener esa posibilidad para aquellos seres humanos, primero, que no llegaron a tener hijos o que no experimentaron el valor de la paternidad o de la maternidad, poder cumplir con esa experiencia y seguir el camino. Yo creo que es importante en la vida de todo ser humano. Así que el que se tenga la oportunidad de poder criar a esos niños que estuvieron muy poco tiempo en este mundo y que están ya en esos mundos de estancia o en ese mundo ya del sistema, pues es importantísimo, ¿no? Es increíble, ¿no? Sí, exacto. Aclaramos a nuestros oyentes, a los que nos están viendo, que estamos hablando del contenido del libro de Urantia, la quinta gran revelación que se nos dio al planeta. Entonces, para que de momento los que están escuchando el programa tengan claro que es la revelación que se nos ha dado y puedan de alguna manera tener más claro todo esto. Y cuando uno pasa, Es bueno que entonces... hayas hecho ese aclaratorio porque nada de esta información se desprende de los evangelios y creo que ninguna otra religión hablan de esta manera. Ahora, voy a hacer un pequeño inciso en el tema de los niños porque sigue interesándome el tema. Esos niños tienen entonces también que a su vez ir creciendo espiritualmente. O sea, no es solo la experiencia de los padres que lo van a criar, sino de los niños que a su vez tienen que crecer espiritualmente. Ellos también tienen entonces la decisión de fusionarse con su ajustador de pensamiento. Sí, se dice que ellos en esa capacitación que comienzan allí, e incluso los que no han tenido ajustador del pensamiento, fragmento divino del Padre, les llega allí en ese mundo de transición. Y entonces ellos tienen la oportunidad de elegir seguir la voluntad del Padre o de Dios o de identificarse con el ego, ¿no? Con el ego. Y efectivamente, si ellos se disponen a continuar la voluntad del Padre, incluso en algunas oportunidades se les permite a los padres y a los hijos reencontrarse, dice que se continúan en ese proceso, aunque ya el hecho de la responsabilidad familiar se pierde, porque eso es temporal, eso es planetario. Allá pues no va a seguir siendo el papá, no va a seguir siendo la mamá, pero no se pierde el vínculo amoroso y en algunos momentos pues se les permite el reencuentro para continuar el ascenso juntos, padres e hijos, como un equipo de trabajo, ¿no? Muy bonito, Dicen que muy sí interesante. que en el séptimo mundo, dice que dentro de las posibilidades que en el séptimo mundo le puede permitir a Fernando, se le puede permitir a Marcelino, a Pedro, a Juana, que si hay un miembro rezagado del equipo de trabajo, o sea, un equipo de trabajo espiritual, que a lo mejor trabajaron en el planeta natal o que trabajaron en los primeros mundos de estancia, si hay algún miembro, dentro de algunas posibilidades se les permite esperar a ese miembro para que se continúen con ese equipo de trabajo. O sea que de verdad que vamos a estar allá, no solamente en ese trabajo individual, que es muy importante, pero sí también en el trabajo de compañerismo, que da fruto y que da de alguna manera una cooperación adicional a este gran proceso de ascenso al Padre. Bueno, vamos. Cuando uno pasa, Fernando, Nuevamente, yo no logro contigo que podamos hacer una entrevista y que toquemos el tema en un lapso de tiempo manejable, ¿vale? Va a quedar esta es la segunda parte de esta entrevista. Vamos a seguir entonces en una tercera entrevista a partir de lo que es ese séptimo mundo y qué sigue en adelante. Ya cuando dejamos esos cuerpos morontiales y pasamos a ser seres espirituales y cuál es el camino a seguir.
Amigos, bueno, por los momentos espero que les hayan disfrutado de esta sesión. Fernando, a ver si hacemos una pequeña oración. Claro que sí. Bueno, Ok. voy a dejar a Marcelino, que quiere aportar algo en este día último del año 2020 y que confiamos que el año 2021 pues sea mejor de lo que hemos pasado este año. Marcelino, tu turno. Sí, bueno, le pedí a Fernando al principio para que hiciéramos una oración y me dijo, recuérdame de la oración. Y sí, efectivamente, estamos en el 31 de diciembre del año de 2020 y Fernando está en España, yo estoy aquí en Venezuela, él se fue a España por las mismas circunstancias del país. Y bueno, le pedí que para que hagamos una pequeña oración que valía la pena en esta distancia y sobre todo por el anhelo de salir adelante de todos y especialmente en nuestro caso de nuestra querida Venezuela. Vamos a hacer una pequeña oración. Me acompaña Fernando esta pequeña oración. Vamos a darle gracias a Dios. Cerramos nuestros ojos. Infinito Padre Universal, que se derrama en cada una de nuestras mentes como un fragmento divino que nos conecta a su presencia, infinito Hijo eterno y original que se derrama en el Hijo Creador que se encarnó en Jesús y que nos cubre con su Espíritu de la verdad desde el día de Pentecostés. Espíritu infinito de la tercera persona de la Deidad que se derrama en la hija creativa que acompaña al Hijo Creador, que conocemos como el Espíritu Santo y que con sus 7 espíritus ayudantes de la mente fluyen en nosotros para que nos conectemos con el Hijo y con el Padre. Trinidad infinita que desciende en seres celestiales cada vez de niveles menores hasta llegar a nosotros como los ayudantes en los serafines, querubines, sanobines, seres intermedios primarios, seres intermedios secundarios y otros seres que nos ayudan en unión de todos los miembros del universo, en unión de todos los miembros de nuestra Urantia, en unión de todos los miembros de España, en unión de todos los miembros de Venezuela, en unión de Fernando y de este servidor, y de quienes nos están viendo y escuchando. Gracias. Gracias por habernos creado. Y gracias por hacer posible que pasemos todas las experiencias que nos ayudan a crecer espiritual, en alma y mental, en intelecto, además de corporal, en vehículo físico o el vehículo que tengamos para conectarnos con su triple presencia divina. Gracias por darnos este impulso. Gracias por darnos la capacidad de cooperar para salir adelante y que todos y cada uno de los miembros de España y que todos y cada uno de los miembros de Venezuela en esta crisis que se ha vivido y especialmente en estos problemas del virus, el coronavirus que hemos vivido durante este año 2020, que ha diezmado más de 1,5 millones de seres humanos fallecidos, que de verdad podamos salir adelante. Gracias, Padre, por darnos esa fuerza y que todo esto lo hagamos siempre en el nombre de su Hijo amado, Micael de Nevadón, que es el nombre cósmico que ya conocemos con esta quinta revelación, encarnado en Jesús de Nazaret, y con su fuerza inspiradora y la de todos aquellos seres celestiales y humanos que nos han inspirado, nos inspira y nos inspirarán. Así es y así será. Amén, amén, amén. Muchísimas gracias, Marcelino. Y bueno, amigos, los esperamos en la tercera parte de esta entrevista, donde completaremos ya el tema, de acuerdo al libro de Urantia, El Camino de Regreso al Padre. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias a ti, Fernando. Que el 2021 sea de alta bendición. Pues, Para usted y para todos. Dios quiera que así sea. Amén.